El génesis de la brujería es un tema que nos va a ayudar un poco a entender más el mundo real, el mundo espiritual. Siempre detrás de toda la materia lo va a anteceder algún espíritu, alguna entidad, o algún demonio, o algún ser. Por eso es que es importante creer siempre en el Señor. Génesis, un comienzo, un principio. Siempre hay un inicio, un comienzo, un principio de todo espíritu. Los poderes arcaicos siempre han estado, aunque en este tiempo esos poderes arcaicos aún continúan, ya no son un pasado, ya no son antiguos, continúan, porque todo lo físico lo va a anteceder a algún espíritu, a imagen, estatua, demonios, entidades. Lo primero siempre va a ser a un espíritu, porque todo se rige siempre al área espiritual, lo que hemos enseñado y aprendido todos sobre Efesios 6, verso 12, que nuestra lucha no es con sangre ni carne, son espíritu, todo es espiritual. Están las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones, son tres cosas que quizás siempre vamos a vivir en alguna de ellas. Mateo 11, verso 12 dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan con la fuerza. JBS. Desde los días de Juan el Bautista, voy a ir leyendo la última parte, los cielos se da vida y los valientes lo arrebatan. Dios habla hoy. Los que usan la fuerza pretenden acabar con él. NBLA. Los violentos lo conquistan por la fuerza. NBB. Y los que son violentos luchan para acabar con él. Los valientes. El reino de los cielos es solo de valiente, solo de gente osada. Dice la versión NTV: el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. NBI. Y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. Se fija que son varios conceptos el cual nosotros necesitamos entender. Recuerde que hay un texto que no es con fuerza, más con su Santo Espíritu, pero aquí dice los violentos. Versión NBI aclara los que se esfuerzan. O sea, no es algo físico, es algo espiritual. PTT dice: han intentado apoderarse de él por la fuerza. BLP. Los violentos pretenden arrebatarlo. Hay que arrebatar el reino para entender la misericordia del Señor. Ahora, los violentos lo arrebatan. Violentos quiere decir la palabra viastes, que estamos en el griego, que es un forzador, es un energético, un violento. Ahora, no habla aquí de violencia de fuerza, no. El hecho de tú orar con insistencia es violencia, violento, energético. No habla de golpe, no habla de ser agresivo, no habla de andar en contienda con los hermanos, no habla de andar sabiéndolo todo y opacando lo demás. Eso no es violencia. Eso es una violencia humana y hasta diabólica. Porque cuando dice los violentos lo arrebatan, no quiere decir que hay que arrebatar algo físico. Es algo en el espíritu, energéticos. Lo que sucede es que en un segundo cielo repercute todo lo que está en la tierra. Los que tienen energía de Dios, una energía que es el dunamis, contar con un dunamis, guerra contra guerra o poder contra poder. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia, más los violentos lo arrebatan, más los energéticos, eso es lo que quiere decir, más los que se esfuerzan. El estar aquí es porque eres violento. ¿Me fija? No violento de fuerza. Es importante aclararlo, porque no habla que vas a tener que andar de golpes o vas a tener que andar opacando a todos, o si sabes algo vas a opacar a otra persona. No, eso no es ese tipo de violencia, sino violencia tiene que ver con algo de energético, de viaste, de forzador, que se fuerza a avanzar o a tocar o a tomar alguna bendición. En una paráfrasis
sería que el reino de los cielos sufre violencia, pero en la paráfrasis sería lo siguiente: el reino de los cielos sufre violencia, mas los energéticos apagan la violencia de fuego de otro reino. El enemigo trabaja con esquema y con ardides y con un modo operandi. Eso es lo que quiere decir que el reino de los cielos sufre violencia, mas los violentos, otra versión dice, más los valientes lo arrebatan. Pero cuando hablamos en la paráfrasis de lo que es que los energéticos apagan la violencia de fuego de otro reino, porque el enemigo siempre va a colocar otro reino: contaminación, caos. Todos estos nombres tienen que ver con algún poder. Tenemos varios tipos de poder: poder Kratos, poder Dunumao. Ese poder Kratos tiene que ver con vigor. El poder Dunumao tiene que ver con apoderar. El poder Arcae tiene que ver con poder de gobernar. Todos estos son dunamis, que es poder. Erichus es poder de fuerza. Exousia es poder de autoridad. Energia es poder de energía, lo que hablaba anteriormente, los energéticos. Ahí aplica energía. Megaielotes tiene que ver con grandeza, y Didomi tiene que ver con dar y permitir. Todo esto es un tipo de poder, que lo voy a colocar de nuevo para que lo puedan visualizar otra vez, y a ir viendo que cada uno de estos son todos diferentes. Todos los poderes, por eso es que no es solamente un solo poder, hay diferentes tipos de poderes y todos actúan en diferente manera. Todos son diferentes. Hay un poder vigor, el que tenemos vigor, otro de apoderar, de tomar, otro de gobernar, gobierno, otro de una fuerza, que es tomar algo con poder y autoridad, otro la autoridad, que exousia, que es derecho legal, energía, energético, ahí donde aplican los violentos, lo arrebatan, los energéticos, la grandeza, que tiene que ver con una grandeza de engrandecer primeramente a Dios. Didomi, que significa el poder de dar y permitir. Ahí aplica lo que Pedro dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Ese es el poder Didomi, dar o permitir. Hoy, al hablar del génesis de la brujería, es importante entender que estamos colocando una base para poder entender que el mundo espiritual se va a regir o por los derechos por algún área de contaminación. Es interesante saber que todo el mundo espiritual se mueve en derechos legales. Efesios 5:11, no teniendo comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, más antes reprendiéndolas. Torres Amad, no querráis pues ser cómplices de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien reprenderlas. VJ, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Versión Ausejo, y no tengáis parte en las obras infructuosas de las tinieblas, sino todo lo contrario, denunciarla. Y RBA, y no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciarla. Ahora, cuando hablamos de estos términos, tienen que ver no solamente con una relación con alguien que está en el mundo, con alguien que pecó, sino el hecho ya de mentir o ser chismoso o no obrar. Ya estamos participando, ser cómplices de las obras del enemigo, o ser cómplice de algo. Todo eso nos ayuda a poder que el enemigo trabaje de esa manera. La versión Dios habla hoy dice: no compartan la conducta estéril, que son la oscuridad, más bien sácanla a la luz. Hay espíritu, que todo espíritu que sea negativo son obras estériles, no dan a luz algo en que haya un crecimiento. Entonces, como hablamos del tema la hechicería, el génesis de la hechicería, es importante saber también que el mundo espiritual también utiliza ciertos tipos de poderes.
porque copia todo lo de Dios. Por eso que hablamos de varios aspectos para poder entender el tema de hoy. Y la base es Levítico 19:31. No volváis a los encantadores y a los adivinos. No los consultéis, ensuciándose con ellos. Mire qué interesante. Porque la gente muchas veces, hay personas que en el mundo fueron a algún adivino o a un machi a consultar a algo, o participaron de una brujería o de hechicería, o estuvieron en una casa acompañando a alguien, se contaminaron. Eso se llama ensuciarse con ellos. O sea, aunque tú ya hayas pisado esa casa de aquel lugar y acompañado a alguien, te ensuciaste igual por los ambientes, atmósfera y clima. ¿Cuánto más va a ser cuando la persona participó de esto? De un machi, de un ritual, de un encantamiento, de brujería, de adivinación, de consultar a algo fuera del reino. Eso es una contaminación. Por eso es importante que hay que sacudirse al mundo espiritual. La versión Bab dice: no acudáis a la necromancia, ni busquéis a los espiritistas, porque os haré impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Cuando hablamos de necromancia, tiene que ver, o necromancia también, comunicación con los muertos. Hay espíritus en que el enemigo lo utiliza para que estos espíritus puedan entrar y puedan opacar o introducirse el mal hacia otras personas. Por eso es que no hay que hacer encantadores, ni adivinos, ni participar de necromancia, ni con los espiritistas, que son abominaciones. Torres Amás nos dice: no desviéis vuestro Dios en busca de magos, ni consultéis a adivinos, porque seréis por ellos corrompidos. Aquí ya no está diciendo solamente que te vas a ensuciar. La otra versión dice que te vas a contaminar. Esta decía a la anterior que eras impuro. Sino aquí en esta Torres Amás dice que serás corrompido. No recurráis a espíritus y a adivinos, porque seré impuro. VLA, no se dirijan a brujos, ni a los que llaman a los espíritus. No los consulten, no sea que con ellos se manchen. Aquí habla que se va a manchar, que se va a contaminar su espíritu, su ser. Hay que tener cuidado con todo esto. K2, no te vuelvas a espíritus, a medios, a hechiceros, no los busques para ser profanado por ellos. Yo soy Yahweh. Al entender todos los términos de estas diferentes versiones, podemos ver que cada una nos aclara más los conceptos. Por eso siempre es bueno ir viendo varias versiones para poder tener más claro el concepto. Entonces, lo que Dios aborrece es toda persona que hace encantamiento, adivino, necromancia, que esté con espiritistas, consulten a adivinos, a brujos, a espiritistas, a medios, a hechiceros. Todo eso lo aborrece el Señor. Brujos y bruja. Tenemos a Jezabel, Segunda de Reyes 9:22, la hechicera, la bruja de Endor. Primera de Samuel 28:7, la medium era una espiritista, una bruja. Balaán, Josué capítulo 13, verso 22, de ser un profeta de Dios, pasó a ser un adivino o un brujo, porque se corrompió. Esto es el cuidado que se tiene que tener. Porque todo lo que sea de Dios y Dios te use, si se pervierte va a ser lo contrario, va a ser desastroso. El brujo de Bar Jesús, en Hechos capítulo 13, verso 6. Simón el mago, Hechos 8:24, el brujo de Samaria. Las multitudes de brujos, lo que menciona Hechos 19:19, todo lo que sea de brujería, de libro, de conjuro, de cosas, se rompen o se queman, según el área. Esto es importante también aprenderlo. Ahora, si es necesario lo que dice Hechos 19:19, que según los libros de magia, la brujería o la hechicería, se tiene que saber que no todos pueden romper hechizos,
porque hay una capacidad, hay un derecho legal o hay algo que se llama el don. Si usted no maneja mucho el área de la liberación o no conoce mucho esos términos, no haga de romper nada hasta con cobertura. Si Dios nos dio el poder y nos dio la autoridad, dependiendo de lo que sea. Porque podemos nosotros anular, romper, pero según el Espíritu que sea, podemos o no podemos, según la jerarquía y según también lo que sea. Apocalipsis 9:21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. ¿Qué es entonces la brujería? La brujería es el intento de controlar a una persona. Ojo con esto, que esto es importante. Hay muchas personas que tratan de controlar a otros. Cuidado con eso. Hay pastores que tratan de controlar a otros. Cuidado, porque eso es brujería. Hay ministros que tratan de controlar, profetas que tratan de controlar, gente que está haciendo sanidades, controlan. Eso se llama brujería. La brujería es el intento de controlar a una persona y obligarlo a hacer lo que no debe de hacer a través de una influencia de cualquier espíritu de tiniebla. Y usted dirá, pero que el pastor hace esto para enseñarnos, dependiendo de lo que sea. Pero si es un controlador que controla todo, que te controla tu casa, porque hay gente así, que hay gente que, ministros, personas que controlan hasta lo que come, con quién sales, con quién te viste, con quién sales, con quién te juntas, te controlan toda la vida. Ese es un controlador, ese se llama brujería. El pastor puede ayudarte, enseñarte y guiarte, pero no puede controlarte. La hermana puede ayudarte, pueden guiarte, pero no puede controlarte. Lo mismo el esposo o la esposa, no puede controlarte, porque el control se llama brujería. Wow, esto es muy profundo, ¿eh? Por eso es que es importante entender los términos. Todo lo que te controle a la fuerza es un acto de hacer algo con una influencia de un espíritu de tiniebla. Eso se llama brujería. Cuando hablamos de estos términos en la etimología de la brujería, la palabra brujería en inglés es witchcraft, algo así. Aleluya. Estas combinaciones de dos palabras es bruja, que significa doblar, y en la otra palabra es el arte, que significa el engaño. La palabra que hoy estamos analizando de brujería, entonces el arte de doblar o el arte del engaño. Por lo tanto, el significado compuesto de brujería es engaño, que hace que uno se doblegue a la brujería. Por tanto, tiene sus raíces en la mentira. Qué importante entonces hoy entender que hay espíritu, todo lo que te obligue, todo lo que te haga hacer lo que tú quizás no quieres hacer, pero te obliga, es un arte de brujería. Bruja no es solo una persona que se sube a una escoba y vuela, sino significa el arte de doblegar o de doblar. Bruja es el arte del engaño, o sea, te engaña, te seduce. ¿Qué es lo que dicen los hechiceros? ¿Qué dicen los brujos? Toma este jarabe, haz esto, toma una gallina, descuartízala, haz esto, tírate sangre en el cuerpo. Están amando a demonios y te están obligando, te están haciendo un arte de engaño. Una mujer estuvo encorvada durante 18 años. La mujer encorvada, que menciona Lucas 13:10. 18 años. Y era hija de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham. Pero a la cual Satanás había enfermado con un espíritu de enfermedad. Este es neumastenia. Neumastenia tiene que ver con todo lo que es enfermedad. O neuma, que es espíritu. Es una debilidad. No lo físico, sino que comienza con un espíritu en el alma y lo hace a su voluntad. Hizo que ella se doblegara, eso se llama brujería. Hay brujería que comienzan con los ancestros. Lo mismo que la mujer durante 12 años con flujo de sangre también es neumastenia. Todo lo que tienen con enfermedades es neumastenia, porque hay neumastenia, neumacatarto, hay neumas
planos, todos son diferentes. Entonces la brujería es un grado de doblegar, de la persona sumergirla, obligarla a hacer algo que quizás no quiera hacer. Aquí tenemos los varios términos en lo que es en los textos en la palabra del Señor, cuando es brujería, que es la práctica de invocar a malos espíritus para dañar a su vida o a las vidas. Esto es que es brujería. Ahí están los textos, no lo voy a decir cada uno para ir avanzando. Entonces, brujería es una práctica de invocar a malos espíritus para dañar la vida. Encantamiento es la práctica de magia negra. Hechicería es la práctica de hechizar o encantar. Agoreros es la práctica del hechizo que opera a través de la mirada, ataduras o brebajes. Adivinación es la práctica de conocimientos místicos. Embrujos es la práctica con poderes sobrenaturales, rituales satánicos y perversiones. Cada uno de estos están ahí al lado los textos para que usted pueda tener la base bíblica de la brujería, los encantamientos, la hechicería, los agoreros, los adivinos, los embrujos, y poder también escudriñar y aprender cada una de estas áreas que son todas diferentes. Algunos trabajan con otros, pero todos son prácticas diferentes. ¿Qué es la adivinación? La adivinación es la predicción del futuro, pero es una adivinación. Es una revelación de inspiración de las tinieblas, ya no es inspiración de Dios. La brujería son maldiciones, encantamientos, brebajes, hechizos, ritos, conjuros y droga. Hechicería. En la palabra hechicería es la palabra farmaqueia, que de ahí se deriva el término farmacia. En estos conceptos es importante también entender que el enemigo siempre va a usar un término para encantar, para doblegar con hechizos, conjuros, encantamientos o maldiciones. En Apocalipsis 18, verso 23 dice: y la luz de antorcha no alumbra más en ti, voz de esposo ni de esposa. Y ahí habla porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías toda la gente se han errado. Y ahí aparece la palabra hechicería. En tus hechicerías. Y la palabra es el numeral 4675 y también 5331. Ese es el numeral 5331. El otro es de la palabra tus hechicería. Hechicería, entonces, su numeral del griego es el 5331. 5331. Ese es su numeral en lo que es el griego, que es la palabra farmaqueia, lo que hablaba anteriormente. ¿Y qué es farmaqueia? Medicación. Y ahí está farmacia. Por extensión, magia. Y literalmente o figurativamente es una hechicería. Mire qué interesante todo eso. Por eso hay que tener cuidado cuando uno se hace dependiente de un fármaco, porque eso es hechicería. Por eso es que siempre hay que tener cuidado, porque hay gente que toma medicamento y es como una droga. Si todo medicamento es droga, y quedan dependientes, autodependientes de él. Sí hay medicamentos también que son buenos, porque no todo lo que es la ciencia de la medicina es malo, sino que el enemigo ha tomado algunos conceptos para colocar abominaciones y para colocar brujería. Ahí está la palabra, entonces, un numeral del griego 5331, que significa farmaqueia, farmacia. También tenemos la necromancia, que es la adivinación mediante la comunicación fingida con los muertos, pero establecida es un demonio. Ahí están las bases. La magia negra, que es práctica sobrenatural de la magia de antiguas para engañar y cautivar las mentes. Están los textos.
¿Qué es embrujar? Poner a alguien bajo un conjuro, encanto, maldición, persecución, bajo estupor, para que no pueda pensar lógicamente ni actuar. Pronosticación es precedir las indicaciones de agüeros o señales. Por eso es importante observar los tiempos. En la práctica de el llamado clepsidra, que es el reloj de aguja, hay gente que consulta los tiempos. Hay que tener cuidado de eso también. Cada gota de agua siempre requiere del mismo tiempo para pasar gota a gota de un recipiente a otro. Esto es lo que es observar los tiempos. Y la astrología, que es la práctica de adivinación mediante la posición de los movimientos de las estrellas y los planetas, que es diferente a la astrología. Astrología a astronomía son dos cosas diferentes. Ahora, ¿quiénes dan al hombre y a la mujer la brujería? Ángeles caídos. Recuerde que la Escritura menciona a través de la palabra del Señor que fueron los ángeles caídos los que dieron a las mujeres el arte de enseñar la brujería, la hechicería, los brebajes, conocer las plantas, y al hombre le enseñó a los ángeles caídos el oficio de las armas, del fuego, de hacer todo tipo de guerra. Eso lo dieron los ángeles caídos. Entonces los ángeles caídos tienen que ver mucho con la influencia de hechicería. Aún también ellos son los padres de todo área de la área sexual, porque fueron ellos los que profanaron. Génesis capítulo 6, verso 4. Se juntan con las hijas de los hombres y de ahí nace toda una corrupción de seres híbridos, de mezcla a través de genéticas en el área sexual. Ellos son padres de todo eso. Los ángeles caídos operan con la intención de dañar lo que Dios dio. Su modo pierde de operar cuando alguien descubre su propósito. Por eso que la Escritura dice, no desconozcáis. Mire qué interesante esta palabra. Porque el enemigo va perdiendo fuerza, o cualquier espíritu, cuando se descubre su propósito. Por eso que siempre es bueno estar conociendo, escudriñando la palabra, aprendiendo la palabra. Porque el mundo espiritual es como un pulpo con tentáculos, donde da diferentes influencias. Ahí tenemos el satanismo, el espiritismo, la magia, paganismo, adivinación, ocultismo, encantamiento, brujería, hechicería. Todas estas prácticas es bueno saber cuál es el propósito de cada uno. Por eso que decía anteriormente en que cuando uno quizás no entienda muchos términos, o sean términos o enseñanza muy profunda, usted tranquilo. Si no entendió, su espíritu lo entendió. Aunque quizás usted recién está rumiando en su neurona, en su memoria, y algunas cosas no entiende y otras le vuela el cerebro, pero ese es su mente, su cuerpo. Pero lo que es su espíritu lo agarró todo. Y va a llegar el momento en que no se va a dar ni cuenta, y todo lo que aprendió le va a ayudar a usted a conocer al enemigo. Porque el conocer al enemigo o cualquier espíritu, usted descubre el propósito de ese espíritu. Al descubrir el propósito de ese espíritu, el enemigo o esa entidad empieza a perder la fuerza. Mire qué importante. Por eso que hay que descubrir cuál es el propósito de cualquier espíritu. Porque cuando lo descubre, inmediatamente comienza a perder su fuerza. Los ángeles caídos son los encargados de muchas áreas, de contaminación, de áreas que muchas veces no llevan a un avance al mundo real. Tenemos la regresión. La regresión es hacer volver atrás en su camino. Tenemos la represión. Son cautividades. La supresión, hacerlo desaparecer. Esa es la idea del enemigo, hacerlo desaparecer. Está la depresión, que es un estado de un demonio dentro, que el demonio va a hacer que se quite la vida. La opresión, que es un ataque de afuera hacia adentro. Ese es opresión. Tenemos la obsesión, es obligada de tener algo que no tiene. La demonización es estar endemoniado o endemoniar. La posesión es un control del espíritu, del alma
y del cuerpo. La operación es que controla desde adentro hacia afuera. Todo esto es un sistema del ocultismo y haya que ver cómo opera el enemigo. Entonces, al entender todos los términos, podemos nosotros saber que el enemigo siempre va a tratar en lo posible de entrar con un grado de contaminación en las personas para que no puedan avanzar y no puedan crecer. En el libro de Enoc, capítulo 6, verso 3, dice que el libro de Enoc no es un libro, no porque no esté en la Biblia, no sea creíble. Esto importante lo he enseñado también, porque algunos le mencionan el libro de Enoc inmediatamente, no, que no es bíblico. Estudiemos, leamos historia, leamos por qué no está el libro de Enoc. Lo he enseñado también acá. Recuerde que desde Génesis y Apocalipsis ese era el canon. Se cerró el canon y no podía ingresar ningún libro más. Pero otros cientos de años después se descubrió el libro de Enoc, que estaban en unas cuevas, por eso no fue agregado. Por eso que cuando hablamos de apócrifo, no significa apócrifo que sea mala, sino son libros que no fueron considerados en el canon, nada más. Pero hay gente que es muy religiosa, que no estudia, y cuando ya ve en el libro de Enoc, inmediatamente lo rechaza. Ese por falta de conocimiento. El libro de Enoc, capítulo 6, verso 3, dice: entonces Semijasa era el jefe de todo. Enoc es el único libro que menciona cuántas cantidades de ángeles habían y los nombres de cada uno de ellos. El que estaba a cargo entonces es Semijasa, era el jefe. En el capítulo 7 dice: todos sus ángeles tomaron para sí mujeres y cada uno escogió todas entre ellas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarle la brujería, a lo que hablaba anteriormente, lo que no menciona la Biblia, pero lo menciona aquí el libro de Enoc. Y fueron los ángeles caídos que enseñaron a las mujeres la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarle sobre las plantas. No es que le enseñaron a conocer, esta es la rosa, esta es la flor, tal flor, no, la amapola, esta es la flor mariposa, esta es la flor. No, le enseñaron a las artes de usar plantas para brujería y para la magia, para la hechicería. Eso es lo que quiere decir. Hay situaciones que no son prueba, sino brujería. Por eso es importante saber qué está atacando. Otras son porque no están dadas a la carne. Aquí tenemos los términos de pneuma, espíritu, lo que hablaba anteriormente. Pneuma tiene que ver con espíritu. Soma tiene que ver con el cuerpo. Y a la vez también tenemos la palabra sarc, que es carne, que es esta carne, que de ahí viene la palabra sarcófago. Y un sarcófago es un cajón de un muerto. O sea, necesitamos morir, porque el enemigo va a usar también todas estas áreas para brujería, para hechicería. Hay que morir. Cada día tenemos que pasar por el sarcófago. Morir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. La etimología de la brujería, entonces la brujería es la capacidad de alcanzada por un brujo, y es un poder ilegal. Es una creencia, y en estos algunos países también lo tienen como una falsa religión, como en Estados Unidos, el Ouija. La brujería es una práctica de la humanidad caída, el área de la rebeldía, los ángeles caídos. La raíz de la brujería es la rebelión. El texto es 1 Samuel 15, 23, porque la rebeldía es tan grave como el pecado de la adivinación. Y el actuar con atrevimiento es lo mismo que usar poderes mágicos y adorar a ídolos. Tú rechazaste la palabra de Jehová, así Él te rechaza como rey. Es lo que le habla el Señor hacia el rey Saúl. Son las prácticas, las contaminaciones, como el enemigo es sutil y quiere dañar. Ahora, en el pasaje de 1 Samuel 15, verso 23, dice: porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad o la idolatría.
En cuanto has desechado la palabra del Señor, también te ha desechado para que no veas o no seas rey. La versión Ausejo dice: la rebeldía como el pecado de hechicería y la contumacia como el delito de idolatría. De ahí, de esto, cuando uno ya lo hace constante, cíclico, crónico, pasa a ser un vínculo, que son ataduras. Vínculo es la palabra hebrea que es masored, que significa una prisión, una cárcel, cautivo, estar preso. Hay personas que no pueden salir de ese estado porque están con un arte de brujería. No pueden salir de un estado económico, no pueden salir de un estado de enfermedad, no pueden salir de siempre ataques porque son vínculos. Ahora es diferente que te ataquen o que tú estés recibiendo un ataque desde tu interior o generacional o de algún área. Toda palabra hay que tener cuidado porque las palabras son hechicería. El texto es Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensato, ante cuyos ojos Jesucristo fue exhibido, crucificado. ¿Quién os fascinó? Mire qué importante aquí, porque ahí habla ¿quién nos fascinó? Pero si nosotros vemos las otras versiones, versión PDT dice ¿quién nos ha seducido? Versión BLA, ¿quién se ha dejado hipnotizar? PDT, ¿quién nos embrujó? Kadosh, ¿quién os ha hechizado? Entonces, una palabra es una seducción, es un hipnotizar, es un embrujo, es un hechizado por las palabras. Y la versión NB de Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensato, ¿quién ha puesto bajo encanto? Entonces tenemos diferentes tipos de palabras de lo que llevan a una hechicería. Entonces, hechicería no solamente tiene que ver con brebaje o brujería, con ir a un lugar, con algún chamán, con algún brujo, con algún esotérico, con alguien que practica ciertos tipos de magia, sino aún una palabra hacia otro mal dicha se convertirá en una hechicería. Un hechizo se da cuando se cree a una palabra negativa. Ahí también hay que tener cuidado, porque hay personas que te dicen algo como mal, y si tú crees eso, el enemigo lo va a usar como un derecho legal porque tú lo creíste. Entonces hay que tener mucho cuidado, principalmente cuando uno se va a médico, porque los médicos te pueden decir quizá en su conciencia alguna palabra, según su medicina, pero a la vez también pueden ser usados por Satanás porque te están diciendo tú tienes tal enfermedad de muerte, o a ti te está pasando esto. Hay que revocar. Hay ciertas palabras que hay que revocarlas, porque lo que están haciendo al decirte algo que te está sucediendo en tu cuerpo o darte algún diagnóstico, no solamente se convierte en un diagnóstico, sino también te está dando una palabra negativa, o más claro, una palabra de hechicería. Entonces es importante saber que una palabra no es solo palabras, es un pensamiento. Y un pensamiento no es solo un pensamiento, sino también radica en una memoria. Este texto, en estas palabras que hoy hemos dado a conocer, o esta enseñanza, nos ayudan mucho a saber cuán importante es el tener cuidado de qué recibimos, de qué es lo que estamos dando o qué es lo que estamos recibiendo. Porque el enemigo siempre va a tratar en lo posible de colocar algún antecedente para poder colocar un caos. Entonces, cuidémonos qué estamos recibiendo, qué palabras nos están diciendo, qué espíritu, porque no solamente se trata de una palabra. Por eso es que es importante revocar. Usted tiene que aprender esto y hacerlo constantemente, aunque se lo pase todo el día haciendo estas áreas, pero te va a ayudar mucho que no te puedas contaminar. Porque hay gente que se acerca a ti, pero también te tiran palabras de maldición. No todo lo que es luz va a brillar. Porque hay personas que tienen envidia. Porque tú tienes una casa, tienes un carro, tienes una familia, eres prosperada, eres bendecida. Hay gente que se va a juntar a ti y te va a envidiar. Y cuando tratan de envidiarte, son palabras de hechicería. Por eso que es importante que ojalá
ahí hemos entendido que cuando hablamos del génesis de la brujería, no solamente tiene que ver con artes de brebaje, que es parte de, pero ya solamente la envidia es parte de una hechicería. El decirte una mala palabra también es parte de hechicería. Entonces tenemos que cuidarnos. El génesis de la hechicería.